Hola a todos, sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión abordaré el tema de los paradigmas de la investigación educativa. Aclaro, investigación educativa porque es el campo en que nos movemos, pero en realidad son paradigmas de la investigación en general. Primero, iniciaríamos para hablar sobre este tema dando algunas definiciones. Y hay definiciones que vienen desde la época de los griegos. Etimológicamente, paradigma viene de paradigma, que sería mostrar, manifestar o ejemplo o ejemplar, que al fin de cuentas es la idea general, ¿no? También tenemos que está ligado a concepciones filosóficas que en su momento había en la antigua Grecia. ¿Sí? Platón sostenía la idea de paradigma como un modelo, mientras que Aristóteles, que era su discípulo y posterior filósofo con todo un desarrollo fuertísimo en el campo de la filosofía, nos planteaba que paradigma sería igual que hablar de ejemplo, ¿no? En la década de los 60, Thomas Kuhn, ¿sí? Historiador de la ciencia, publica el libro Estructura de las revoluciones científicas y vuelve a poner de moda el término paradigma. Y entonces el término paradigma se masifica y aparece por diferentes partes. Entonces, Kuhn nos define qué es paradigma, pero según dicen algunos autores, algunos analistas de su obra, lo define de múltiples maneras. O sea, hay múltiples definiciones de paradigma hecha por Thomas Kuhn en su libro, ¿sí? Algunos hablan de 69 definiciones diferentes, algunos más llegan a decir que hasta tiene más de 200 definiciones diferentes. Pero bueno, más allá de eso, a nosotros nos interesa en este momento ejemplificar algunas de ellas nada más para ver qué tan diferentes son y en cuáles hay variedad o similitudes. Primeramente, tenemos una primera definición que podemos sacar, valga la redundancia, primeramente, primero, bueno, tenemos una definición inicial que nos puede ayudar a entender lo que es el paradigma. Para Kuhn, los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Aquí hay tres ideas que quiero destacar. Realizaciones científicas, o sea, es algo que ya se hizo, ¿sí? Segundo, implica o proporcionan ese tipo de hacer ciencia, modelos de problemas, obviamente de investigación y soluciones a la investigación, y son compartidos por una comunidad científica. Primera definición. Segunda definición, es un marco o perspectiva bajo la cual se analizan los problemas y se trata de resolverlos. Bueno, sigue presente la idea de los problemas y su resolución, pero aquí ya me cambió. En lugar de realizaciones científicas me habla de un marco o perspectiva, ¿verdad? Bueno, podría quedar, ¿no? Y otra definición nos dice son macroteorías. Aquí ya se nos fue un poco más lejos Thomas Kuhn en relación a lo que es el paradigma. Sí, pero bueno, se entiende en estas definiciones plurales que fue dando durante su texto. Entonces estaremos hablando que son macroteorías que se aceptan de forma general por toda la comunidad científica. Vuelve a aparecer el tema de la comunidad científica y dice a partir de las cuales se realiza la investigación. No especifica que tiene que ver con el problema o la solución, pero dice que se hace la investigación. Por otro lado, nos da otra definición que dice que es un logro, una forma nueva y aceptada de resolver un problema. Bueno, ya pasamos de macroteorías a un logro, una forma nueva, ¿verdad? Pero aclara que es aceptada por todos, o sea, ¿por quién? Por la comunidad científica, o sea, sigue insistiendo en ese punto, para resolver un problema en la ciencia que más tarde es utilizada como modelo para la investigación y la formación de una teoría. Bueno, insiste en la idea de modelo, ¿no? Otra definición nos dice que es una serie de valores compartidos. Aquí ya otra vez nos movió un poco el tapete y nos complicó el asunto, ¿va? Una serie de valores compartidos. En otras palabras, un conjunto de métodos, reglas y generalizaciones utilizadas conjuntamente por aquellos entrenados para realizar el trabajo científico de investigación, que se modela a través del paradigma como logro. Bueno, ya nos metió la idea de modelo, nos metió la idea de logro junto con la idea de los valores. Sí, ya bueno, son ideas generales, ¿no? Pero bueno, si esto no fuera suficiente de que Kuhn, que fue el que puso de moda el término paradigma, vemos que hay otros autores que también dan sus propias definiciones de paradigma. Tenemos el caso de Thomas Polkewitz, ¿sí? Investigador del área de políticas, ¿sí? En lo que es Estados Unidos, que nos da su propia definición y dice que es el conjunto de costumbres y tradiciones, ¿sí? Que constituyen las reglas de juego que orientan la labor investigadora. Conjunto de costumbres y tradiciones, en relación a la labor investigadora. Bueno, términos más, términos menos, vale la idea general. Miguel Martínez Migueles, ¿sí? Un investigador sudamericano bastante reconocido a nivel internacional,
nos da también su propia definición de paradigma y dice que es el cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia. Son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Modelos, creencias, presupuestos, o sea, en esencia estamos hablando de algunos términos similares y similitudes en relación a cómo lo entendemos, pero así como estas hay múltiples definiciones, entonces a veces no abona al estudio del tema el tener tantas definiciones, ¿no? Para complementar esto, yo me permito elaborar un constructo personal. Esto tiene que ver con el material que he leído directamente de algunos autores, entre ellos Ana Rosa Pérez, filósofa mexicana, tiene un libro excelente que se llama Kuhn y el cambio científico. Creo que para entender lo que es el paradigma hay que leer ese libro, sí, está muy, muy bien hecho. A partir de lo que ella me plantea en ese libro, yo elaboro este constructo para definir lo que es el paradigma y digo que es un marco de investigación, un marco, un espacio perfectamente delimitado interno, ¿sí? Este marco es de carácter epistémico metodológico, ¿sí? Esto quiero hacer énfasis porque esto es lo que nos va a distanciar del uso o mal uso que se le ha dado al término paradigma, donde mucha gente lo hace como sinónimo de teoría y no es cierto, o sea, esto es lo que permite construir las teorías, no es la teoría, ¿sí? Por lo tanto, insisto que tiene un carácter epistemológico y metodológico hablar del término paradigma. Y este marco de investigación que proporciona, pues un conjunto de reglas, técnicas y procedimientos que se constituye un modelo. O sea, a fin de cuentas, esta forma de actuar, ¿sí? Del investigador se constituye un modelo para la construcción de problemas, ¿sí? Enfatizando el aspecto constructivista de la epistemología y su abordaje metodológico. Creo que esta definición nos puede ayudar a entender un poco más lo que es el término paradigma. Sin embargo, viene la pregunta, ¿cuántos son los paradigmas que hay? Sí, pues hay varias respuestas, ¿verdad? Plumer, sí, en el 83 nos decía que humanista y positivista. Si recuerda esta distinción que se quería hacer como que los positivistas son en las ciencias duras y nosotros somos los humanistas que vamos a las ciencias sociales, ¿no? Bueno, en el 83 así se planteaba. Cook y Richard en el libro clásico que viene aquí en la pantalla del lado derecho, nos plantean la tradición de que hay dos tipos de paradigmas, cuantitativos y cualitativos. Básicamente ellos centran su atención en cómo se realizan los análisis de datos, cómo se construyen los datos, y por eso hablan de un paradigma cuantitativo y otro cualitativo. Es un texto bastante influyente, o sea que tuvo mucho impacto en la literatura y en los seguidores y estudiosos de la metodología de la investigación. Otros autores como Taylor y Bogdan, que vienen del campo de la investigación cualitativa, también nos plantean su distinción. Ellos hablan de positivismo y fenomenología, ¿sí? Obviamente ellos van en la línea interpretativa fenomenológica y se plantean como una alternativa. Recordemos que el término positivismo no es muy correcto, ¿eh? La literatura no lo plantea, pero lo correcto es pospositivismo, pero vamos a dejarle así porque es como lo dicen los autores. Cary Kem es muy conocido en el campo de la investigación-acción y después de analizar lo que es la relación entre la teoría y la práctica o la praxis, él habla de tres posibles paradigmas. El positivismo, que ya dijimos que el término correcto sea pospositivismo, el interpretativo o fenomenológico o constructivista, que le llaman otros autores, y el sociocrítico. Con este intenta meter la idea de la investigación-acción como una alternativa a los dos paradigmas anteriores. Después tenemos a Guba, sí, investigador cualitativo norteamericano, que él de manera correcta utiliza el término, dice post-positivista, ¿sí? Pero está la teoría crítica y la constructivista. Ojo, tanto la teoría crítica como constructivista, los dos están hablando de investigación cualitativa. Son modalidades o aproximaciones diferentes de la investigación cualitativa, pero él los diferencia por precisamente representar diferentes aproximaciones teóricas. Otro autor como Gumeson en 1991 nos habla de hermenéutico positivista, recupera esta gran tradición histórica de la hermenéutica como una alternativa al positivismo y plantea el positivismo que es lo cuantitativo como otro término. Reitero, el término correcto sería pospositivista. Posteriormente en el 94, Gubaud nuevamente, pero esta vez junto con Lincoln, nos plantea que hay cuatro: el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Les recuerdo, la teoría crítica y el constructivismo son aproximaciones cualitativas de la investigación, pero son aproximaciones teóricas diferentes. Y esta distinción que hace entre positivismo y pospositivismo es muy correcta, es muy adecuada, es la manera muy, muy clara en que Guba y Lincoln nos plantean la diferencia, que a pesar de que hay
una investigación cuantitativa y que el paradigma hegemónico es el pospositivismo, todavía tenemos rezagos del positivismo de inicios del siglo XX, de los seguidores del Círculo de Viena, que han hecho algunas adecuaciones para el contexto anglosajón, sí, norteamericano específicamente, donde tratan de excluir a la teoría como punto central y piensan que la revisión de literatura es el único referente para hacer investigación. Pero bueno, es una precisión, ellos hablan de 4 paradigmas en ese sentido. Ruiz, un autor de metodología de la investigación cualitativa muy bueno, si se lo recomiendo ampliamente, la portada de su libro está del lado derecho, él nos plantea que hay dos, el cuantitativo positivista y el cualitativo interpretativo. Obviamente, estamos hablando del pospositivista. Bolívar en el 2002 nos mete ya un poco en discusión porque otra vez vuelve a traer al discurso la hermenéutica, pero agregándole la perspectiva de la narrativa. Y por otro lado, mete al tradicional positivista diciendo que hay dos paradigmas. Creswell, sí, muy conocido en nuestro contexto, se han traducido varios de sus libros al español, sí, muy didáctico en su actuar, en sus libros, sí, recomendable en ese sentido. Él nos plantea que hay tres paradigmas: el pospositivismo, que sería el término correcto, como lo hemos dicho, el constructivismo, que es el fenomenológico o interpretativo, y nos agrega un tercero que es el pragmático. Aquí es donde él da entrada y donde muchos se quieren justificar para hablar de los métodos mixtos como otro tipo de paradigma. Y bueno, ¿qué es lo que pienso yo? ¿O cómo lo planteo yo? Primero, creo que está el paradigma pospositivista, que es correcto, o sea, como paradigma es correcto y existe y tiene raíces epistemológicas y metodológicas perfectamente claras. Está el paradigma cualitativo. Aquí ustedes se fijan, no estoy utilizando el término constructivista, fenomenológico, interpretativo. Digo cualitativo, ¿por qué? Porque la realidad es que este paradigma se volvió un término paraguas y un paradigma paraguas. Entonces, muchas metodologías, muchas técnicas, ¿sí? Instrumentos se van incorporando a este paradigma con el único fin de no aceptar la metodología del paradigma pospositivista ni los análisis estadísticos y pensar en otra forma diferente de acercarnos a la realidad, construirla y analizarla. ¿Y qué pasa con la propuesta de Kemis que nos decía que había un tercer paradigma que era el emancipatorio y sociocrítico? Creo que no es correcto. Sí, por eso yo planteo que más que un paradigma, estamos ante una familia de métodos de la investigación-acción. Y mi punto esencial, ¿sí? Porque luego alguna gente cuestiona que sí tiene un fundamento en Habermas, la teoría de los intereses cognitivos, Kemis. No, puede tener un fundamento, no. El problema es que hay tal multiplicidad de métodos que no hay un discurso hegemónico, y si no hay un discurso hegemónico, de entrada no puede ser un paradigma. Entonces, por eso no lo consideramos. Esta será mi propuesta general. Ahora, sea claro que dentro de cada paradigma hay esquemas metodológicos que pueden variar o esquemas teóricos. En el caso del pospositivismo, yo plantearía dos esquemas metodológicos que están vigentes: el constructivista y el empírico analítico. Obviamente el constructivista lo manejamos mucho en Latinoamérica y Europa, mientras que el empírico analítico está con todo el discurso pragmático estadounidense. La diferencia fundamental, sin entrar en detalles: los constructivistas dicen, empezamos la investigación con teoría, la desarrollamos con teoría y la cerramos con teoría, ¿sí? Mientras que los empíricos analíticos, como rezagos de la época del Círculo de Viena, ellos creen que con tener antecedentes de investigación es suficiente. Y con eso nos vamos a lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Inclusive todavía por ahí vemos algunos esquemas que hablan de que la primera etapa del método es la observación, cosa que es totalmente errónea desde el paradigma pospositivista, pero es un esquema metodológico que está ahí presente y se utiliza. En el caso del paradigma cualitativo tenemos también dos esquemas teórico-metodológicos: los interpretativos, con todo un discurso claro a nivel ontológico, epistemológico y metodológico, y los críticos, con toda una perspectiva teórica que intenta integrar al discurso descriptivo y empírico de la investigación cualitativa. Son esquemas metodológicos propios de la investigación cualitativa. ¿Y qué pasa con la investigación-acción? Pues se las debo. ¿Por qué? Porque hay tal multiplicidad de métodos que es un trabajo bastante arduo poder establecer líneas generales. Si quisiéramos, podríamos jugar con las tradiciones de tipologías que nos dicen, ¿sí? La práctica deliberativa, la técnica, la crítica, o la otra clasificación que nos dicen, investigación, acción del profesor, investigación colaborativa, investigación participativa. Creo que esas tipologías son bastante restringidas para lo que en realidad sucede en el campo de la investigación-acción. Por eso, por el momento, no les planteo una propuesta de cuáles serían los elementos o la tipología que podría estar aquí dentro. Finalmente, para cerrar esta exposición, les aclaro, no me confundan
la idea de los paradigmas de investigación con el enfoque de investigación. Los dos corresponden a dos tradiciones totalmente diferentes. El paradigma de investigación como término tiene una connotación epistemológica y metodológica y está en el lado de la perspectiva constructivista de la metodología de la investigación. ¿Sí? En cambio, el enfoque de investigación son aquellos que no asumen un discurso epistemológico, si inclusive no asumen un discurso ontológico, simplemente recuerden que viene del campo de las artes visuales la idea de enfoque, simplemente toman rasgos generales de lo que es la ciencia y eso lo plantean como enfoque. Y dicen el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. Son dos términos, dos categorías discursivas o dos categorías de análisis que están en contraposición, por lo tanto no las podemos meter en el mismo paquete ni en un mismo trabajo. Entonces, o decidan ser constructivistas y tomen el discurso epistémico metodológico de lo que es el paradigma, o decidan dejar todo eso de lado, tomar el discurso pragmático, sobre todo de corte estadounidense, y decir que tenemos enfoque cuantitativo. Pero no me utilicen los dos términos en la misma oración o en el mismo discurso. ¿Sí? Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.